Bienvenidos una vez más. Yo soy Araceli Severino y esto es Meriendas Clandestinas. Hoy nos acompaña en la nueva entrevista Bruno Antoñeta. Os lo presento un poquillo. Bruno Antoñeta es doctor honoris causa en nutrición, licenciado en nutrición, experto en higienismo, nos contará un poco sobre esto, naturópata, coach psicológico de atletas de alto rendimiento, diplomado en neuroemoción, cinturón negro de Jiu-Jitsu, artista marcial, profesor de artes marciales, competidor activo, múltiple medallista y también es el autor de este libro que tengo en mi mano aquí, del cual también vamos a hablar y que también podéis comprar en Amazon, en todos los Amazons que existen, supongo. Bueno, yo lo compré en España y se puede. Hola Bruno, ¿cómo estamos? Araceli, ¿cómo te va? Muchas gracias por este espacio y esta oportunidad de hablar de nutrición, ¿no? Un poquitito. Un poquito de nutrición. Voy a empezar con la gran confusión que provoca la nutrición en este momento. Yo, como algunos de los que me escucháis sabéis, yo soy licenciada en periodismo, pero luego he estudiado nutrición y me he dedicado a la nutrición durante algunos años. Sé perfectamente desde dentro que en el campo de la nutrición hay muchísima confusión y hay una cosa que tú dices siempre que es nutrición es lo que nutre y hay una sola. Entonces a mí me gustaría que expreses un poco esto para entender la nutrición desde un lugar más interesante que ahora come esto, ahora come esto otro, ahora paleo, ahora keto. Bueno, cuéntanos. Gracias. Gracias primero por la presentación. A pesar de todos esos títulos y de los estudios, siempre hablamos desde la experiencia. Eso quiero recalcarlo, ¿no? Porque he sido mi propio conejito de India. Absolutamente todas las informaciones que he consumido, no de todas las que están ahí para consumir. Este es un tema, hay mucha información. Que hay información que nutre e información que no, igual que la nutrición. Porque yo digo que la nutrición es esa, sola la que nutre, ¿no? Porque la están dividiendo y desglosándola en nutrición deportiva, nutrición estética, nutrición clínica. Y se la puede ver así, pero es delimitarla muchísimo, cuando es mucho más amplia y al mismo tiempo mucho más simple. La nutrición es la que nutre, la nutrición es la que brinda energía, por eso a mí me gusta ver nutrición como sinónimo de energía. Este es uno de los planteamientos primarios que yo, o de los que rigen mi discurso y mi síntesis, mi criterio profesional y mi criterio nutricional. La nutrición es la que nutre. Eh, por eso también concluyo, entiendo que haya tantas vertientes de la nutrición porque todos comemos, entonces todos tenemos derecho a hablar. Las opiniones son, al final de cuentas, confesiones de cómo creemos que todo el mundo tiene que hacerlo. Y al mismo tiempo también concluyo que la carrera de nutrición es una farsa, ¿no? Lo digo como recibido de casas de estudios, dan a alguien una licencia para hablar de la alimentación, algo que es tan humano. Es como que de repente sale una carrera del sueño, ¿no? Y salgan licenciados del sueño a enseñar a la gente a dormir, cuando es algo que ya sabemos. Bueno, comer también ya lo sabemos. Pero que estamos un poco invadidos por toda esta información. Está, ¿cuál es la clave? Probarlas a todas, a las que vibre, y quedarte con la que más te dé energía, ¿no? Pero para entender eso de la energía, justamente es donde hay que poner una lupa, una observación un poco eh, más contemplativa, una observación con atención a ciertas cosas para darte cuenta realmente si esa información que está consumiendo, que decidiste consumir, porque la escuchaste, porque se dice, porque dijeron, y nada, estás poniéndolo en práctica, te está dando la energía necesaria para alcanzar el objetivo, que aunque no lo tengas conscientemente puesto sobre la mesa, todo ser humano al comer busca incorporar energía. Y la energía es para vivir bien. Entonces ahí es donde se empieza a abrir un poco más este concepto de nutrición, ¿no? ¿Por qué comemos? ¿Para qué comemos? Por supuesto que hay muchas otras preguntas, ¿no? ¿Qué comer? ¿Cuánto comer? ¿Cuándo comer? ¿Cómo como? Y todas esas respuestas las sabemos nosotros. Entonces,
En mi manera de entender la nutrición, nunca digo que esta es la verdad, esta es mi síntesis. Hay muchas, tengo una tesis, se interpone con otras antitesis, otras ideas, en donde se concluye en esa síntesis, que es lo que considero a mí me acerca a mi objetivo, y como somos una misma raza, y esto está fundamentado también biológica y científicamente, concluyo que también a todos nos haría bien y a todos nos acercaría al mismo objetivo común, ¿no? Que decía anteriormente, que es tener salud, tener energía y vivir mejor. Entonces, el criterio de la nutrición para mí es esa, una sola, la que te da energía y la que brinda la posibilidad de conocerte en profundidad. Por eso la alimentación es una oportunidad para conocernos. Y aquí es donde se abre un abanico de temas para explorar, y ahora te vuelvo a tirar la pelota a tu cancha para que me digas y me guíes por dónde podemos hablar, porque de aquí nos podemos ir por lugares infinitos, en donde no importa el lugar y la ruta que encaremos, siempre vamos a concluir en un mismo núcleo unificador, que es esto: salud, entendimiento, conocimiento y vivir pleno, vivir mejor. Y que ahí me dirás por dónde continuamos. Bueno, yo voy a ir a mi terreno. Primero voy a preguntarte cómo descubriste el higienismo. Y bueno, luego Bien, explicamos o yo me explicas recibo tú de... qué es el higienismo, porque hay mucha gente que no lo sabe. Vale. Primero voy a explicar cómo llego yo a la nutrición, ¿no? La materia, la carrera, la licenciatura, estudiando la forma convencional, ¿no? El calcular calorías, el contarlas, el dividirlas, en hacer magia con números, calculadoras y nunca llegar a un objetivo, ¿no? Y decirle a la otra persona qué es lo que tiene que comer, a qué hora, qué cantidad, y sin contemplar un montón de otras cosas que las descubrí recién. No recién, pero en el estudio fuera de las casas de las universidades. Este año fui a Argentina y me tocó estar en un congreso de nutrición. Desde el otro lado, ahora fui a muchos como estudiante y tuve la oportunidad de estar como ponente. Y se me ocurrió preguntar a los alumnos si siguen todavía calculando calorías con el método que me enseñaron a mí hace más de 20 años. Y lo siguen haciendo, ¿no? Entonces, como que la información está en blanco y negro, es arcaica ya, no se avanza. Al mismo tiempo, el higienismo, que ya iremos a definirlo un poquitito más, y cómo yo me acerco a él, descubre y descubro yo a través de él que el avance es hacia atrás. Esto ya está escrito. Los estudios científicos salen y el paradigma, como el paradigma que rige hoy es la ciencia, y decir está comprobado científicamente es como el punto final y no hay discusión, pero nadie sabe quiénes son los que patrocinan dichos estudios. Entonces hay un poco ahí de nubes grises que no dejan ver con claridad. El camino del Yo no dinero. me quedo conforme. A mí, sí, totalmente, intereses que nada tienen que ver con la salud. Yo me recibo estudiando materias como dietoterapia para la enfermedad, los síntomas de la enfermedad, el diagnóstico de la enfermedad, y las carreras donde van más allá, como la medicina, la medicación de la enfermedad, pero nadie habla de la salud. Esto hace el higienismo. Observa el ser humano sano y favorece la salud, porque no es lo mismo evitar la enfermedad que favorecer la salud. Como no quedo conforme con la información cuando me recibo, me entregan un título y me largan a un mercado totalmente inexperto a hacer dietas, como creía que era lo que compete al nutriólogo, al nutricionista, eh, sigo estudiando en forma autodidacta. Y me voy por muchas ramas y he estudiado mucho, ¿no? He estudiado libros y me he acercado a lo que no sabía que era el higienismo. De repente me llega a mí un instituto de Madrid del higienismo, en donde decido estudiar para que de alguna manera ya no divagar tanto yo en forma autodidacta por los libros y los conocimientos, sino que me den algo más aterrizado para sí seguir estudiando, porque lo hago todos los días, y al mismo tiempo no me dé la posibilidad de divagar, ¿no? Porque a veces empiezo con un libro y termino en otros temas que me sirve, pero lo quería hacer un poco más objetivo.
En el estudio de dicho posgrado, de dicho curso, llámelo como sea, información, me doy cuenta que ya la venía trabajando. Y le empiezo a aplicar mucho más consciente porque me empiezo a fortalecer y a empoderar ese conocimiento, sobre todo porque ya lo venía probando en mí hace mucho tiempo y dando en las consultas ciertas cositas de esta medicina, por decirlo de alguna manera, ¿no? El higienismo también tiene parte poética, a mí me gusta. El higienismo no es por la limpieza o la pulcritud de la higiene. El higienismo es por Higeia, que es la diosa griega del arte de sanar a través del arte de vivir. Y eso me llamó mucho la atención. Ahí en donde empiezo a unir el concepto de que nutrición es energía, energía para vivir, para vivir bien. Porque si me dedico a vivir bien, a vivir humanamente, lógicamente, biológicamente, la biología está llena de lógica, es la biológica. Y en cuanto a nutrición, es muy sencillo. Como cuando tengo hambre, dejo de comer cuando estoy saciado, y cuando elijo comer alimento real, y punto final, se acabó la nutrición. Y eso sí lo sabemos, pero estamos totalmente confundidos. Y el higienismo a mí me dio respuestas, no solo el higienismo, luego me fui por otras ramas, otros varios títulos de ciencias, que son conocimientos, pero están definidos y nombrados, que puede ser la cronobiología, la epigenética, la trofología, bueno, y un montón de otros nombres más que se hacen ya una mezcla y decanta en esto, ¿no? Que es un lenguaje más aterrizado para poder llevarlo a cabo. Porque de nada sirve hablar bonito, tener un discurso bonito, pero no poder aplicarlo en uno, darse servicio a uno, para luego sí poder dar servicio a otro. Esto se trata siempre de ir hacia adentro. A mí me dio servicio, a mí me dio resultado, y por eso lo creo humildemente y modestamente que desde mi sector puedo aterrizarlo un poquitito para que a otras personas también les sirva y encuentro ese resultado. Por supuesto, con muchos errores, con muchas equivocaciones, que estoy dispuesto cada vez a corregirlos para esto, para seguir dándome servicio a mí y para seguir compartiendo, dejando en la mesa cierta información para que la gente haga su propio trabajo, ¿no? De investigación, siendo su cuerpo su laboratorio y siendo su intelecto el científico que observa ese sentir del cuerpo para sacar sus conclusiones. Pero si observamos con cierta guía, vamos a concluir en lo mismo, porque el mayor de los errores de toda la información que hay, de todas las dietas de moda, es caer en dogmas. Y el dogma te aleja de la sensibilidad humana inherente que tenemos, de la lógica biológica. Entonces, conectar con nosotros. A mí lo que me ayudó, todas las ramas, las ciencias de la salud, que les voy a quitar todos los nombres y va a quedar solamente en información, conocimiento, que se transforma, por supuesto, como todo el mundo ya sabe, en sabiduría cuando puedes aplicarlo con congruencia, es que da la puerta de entrada a conocernos, porque da la puerta de entrada y la presentación de un diálogo interno muy profundo en donde ya la decisión es de uno solo, decidir mentirse o no, porque que encontramos el punto para saber si es hambre real o no lo es, ahí en donde está el parteaguas, porque de repente descubro que no es hambre, nadie me lo tiene que decir, nadie me tiene que dar en un papelito si tengo que comer o no, yo sé si tengo hambre, y a veces sé que no lo tengo y aún así decido comer. Y eso, biológicamente hablando, es una incongruencia. Cualquier cosa que sea incongruente en la biología es la puerta de entrada a la enfermedad. Exacto. Por eso hay tantas enfermedades, porque hay incongruencia. Volviendo a la pregunta, ya verás que me puedo ir por muchos lados, pero también estoy aprendiendo a bajar y a decantar. El higienismo me ha dado la oportunidad, entre otras ciencias, también alejándome un poco de ese paradigma, porque vuelvo a decir, no es algo actual, es viejísimo. Esto lo decía Hipócrates hace más de 2500 años, y si nos vamos por otras medicinas ancestrales, se viene hablando desde que el humano existe, porque lo sabemos, es inherente a nosotros. Vuelvo a poner el ejemplo absurdo, pero es como que alguien vaya a un consultorio, pague una consulta a un tipo que es licenciado en sueño para enseñarme
¿A qué hora tengo que ir a dormir? Eso yo lo sé. Dormiré cuando tengo sueño. Eso es una respuesta lógica dentro de la biología, dentro de la lógica biológica. Duermo cuando tengo sueño. Nadie me tiene que enseñar. De repente no tenemos que enseñar a comer, pero sí tenemos que dispersar ciertas dudas para que podamos entender cómo nuestro cuerpo, así como nos avisa que a veces sueño y lógicamente, congruentemente y oportunamente respondemos ese llamado biológico yendo a dormir, y es un tilde verde que da salud, también sabemos cuándo ir a comer. Solo que nuestro intelecto está mareado y no interpreta bien el sentir del cuerpo, porque sentimos cosas, pero lo interpretamos mal. Ese es el trabajo que yo, por lo menos, hago con mis consultantes en darle ciertas observaciones para que su foro interno, en su foro interno y en su diálogo, encuentre esa sinceridad de una observación contemplativa en ciertos puntos para que pueda decantar y concluir por ellos mismos. Por eso digo que no necesitamos a nadie que nos enseñe, simplemente es conectar con nuestro sentir y que el intelecto esté al servicio de ese sentir, el intelecto al servicio de la biología. Este es un camino de ida. Ahí es donde da la posibilidad de conocernos, porque la relación con el alimento es también una invitación de observar cómo yo me relaciono con el mundo. Y esto también es antiguo y siempre lo voy a repetir. De hecho, está dentro de ese libro el concepto, y seguramente lo repetiré porque ya lo hice en el segundo libro, de hablar de la profundidad del entendimiento de la palabra dieta, que es de un latín antiguo que es dieta, y dieta significa régimen de vida, no régimen de comida. Por supuesto que en un régimen de vida hay un régimen de cómo te alimentas, solamente para saber si tienes salud o no, si tienes energía o no. Entonces, cuando hablaban antes de dieta, estaban preguntando cómo vives, no cómo comes. Y si vives lejos de la naturalidad, de la propia biología, no tendrás energía y abrirás puerta a esa incongruencia que abrirá puerta a las enfermedades. Después le pusieron también apellidos y ya sabemos todo lo que va en el camino de observar la enfermedad y no de observar la salud. Estoy por ahí, no sé. Puedo seguir hablando, pero mejor ve guiándome con preguntas. Te voy orientando. Toda la vida he comido cuando tengo hambre y no puedo comer cuando no tengo hambre. Siempre fui así desde pequeña. Pero luego cuando tienes hijos te das cuenta, bueno, al menos a mí me pasó cuando eran pequeños, que los niños necesitan ritmos. Ritmos que yo luchaba un poco contra ellos, porque claro, era muy delgadita, ahora tiene que comer más, tiene que comer más. A mí me costaba mucho la idea de ponerlos a comer cada vez que supuestamente es la hora de comer. Pero por otro lado, el niño necesita ritmos. Entonces, he encontrado caminos para poder mantenerles un ritmo sano de sueño, de comida, sin que en ningún momento fuera esta es la hora de comer y tienes que acabarte toda la comida. Pero esto la gente no lo suele entender porque suele confundir el hecho de que el necesitar ritmos implica que tú tengas que sentarte y comer toda la comida que se te pone. Entonces, por un lado, esta pregunta tiene como dos partes. Por un lado, me gustaría que hables un poco de los ritmos que necesita el ser humano naturalmente. Estos son mis perros, ¿escuchas? Y luego, por otro lado, el alimento real. Podemos etiquetarnos. Ahora existen muchas etiquetas, ¿no? Que eres omnívoro, que eres paleo, que eres vegano, que eres vegetariano estricto, que eres vegetariano, ovo, lacto, fishy, no sé qué. Bueno, todo esto. O yo puedo decir, yo como lo que considero comida. Y me pasa mucho porque en general lo que considero comida suele ser vegano en esa etiqueta popular. Entonces la gente me ofrece cosas como un donut. Y entonces me dijeron, ¿pero esto es vegano? Y le dije, sí, mi camisa también es vegana, pero eso no significa que sea comida. Y esto la gente se queda como, uy, pero bueno, entender lo que es el alimento real parece fácil, pero en este momento no es fácil, nada fácil. Esta es la segunda parte, ritmos, alimento real, a ver si podemos de alguna manera dar una guía para que la gente pueda entender lo que significan los ritmos, para ti sobre todo, y lo que significa el alimento real. ¿Cómo determinas cuál es el alimento real?
Bueno, al empezar a redactar tu pregunta, también contaste tu experiencia, ¿no? Como anécdota de que cuando eras chica comías con hambre, ya traías eso, ¿no? De simplemente ir a comer con hambre. Y que los niños necesitan ritmo. El ritmo se necesita porque es parte de la naturaleza. Todos tenemos ritmo. De hecho, la enfermedad aparece cuando nos olvidamos de ese ritmo y empezamos a actuar en forma antinatural, antifisiológica. ¿Qué sucede? A los niños no hay que enseñarles, a los niños hay que dejarlos, hay que aprender más de los niños que enseñarles. Por supuesto que hay que ponerles cierta guía, pero no achatarle esa sabiduría que ya la trae innata, porque un niño sabe cuando tiene hambre perfectamente. Viene y va a decir, mamá, no tengo hambre. Pero ahí está cuando vienen los adultos con ese dogma, porque así le pasaron la información, que así se hacía, así lo hicieron y consideran que así se tiene que seguir haciendo y vuelven a pasar la información. Que vienen estas reglas, ¿no? En esta casa se come a esta hora, que no termines el plato no te levantarás de la mesa, a veces vienen los premios y los castigos, ¿sí? Si te portas bien comerás esto, si te portas mal no lo comerás. Y eso creen que es darle los ritmos. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Se está marchitando la confianza en la propia biología. ¿No? Entonces el niño entiende que no, yo no sé cuándo tengo hambre, me lo tienen que decir. Después estamos de adultos tratando de resolverlos, yendo a pagar esa consulta a alguien que tampoco lo tiene resuelto para que me diga a mí cómo lo tengo que hacer. Porque hoy en día podemos ver que los médicos están enfermos y los nutriólogos están gordos. Eso es algo alarmante, ¿no? Observar también qué tanta salud refleja aquel que está hablando de salud. Eso es importante también. El ritmo es importante, el ritmo lo tenemos. Hay un momento para comer, un momento para no comer, como lo hay un momento para dormir y un momento para no dormir. Esto lo rige el sol. Ahí está la información, se llama cronobiología, o ese es el título que le pusieron, en donde hablan que cuando sale el sol, entra un rayo de luz por la pupila, va por el tracto hipotalámico, hacia un núcleo, el núcleo supraquiasmático, que empieza a darle pilas a todo nuestro reloj biológico. Y dice, es momento de despertarse, es momento de comer, es momento de dejar de comer, es momento de dormir. Y se puede desglosar mucho más hasta saber cuándo es un momento oportuno para hacer trabajos de fuerza y cuándo es un momento oportuno para hacer un trabajo manual o intelectual. Pero eso es ya ir minuciosamente. En la ancestralidad no había opciones, porque sale el sol y había que levantarse a trabajar. Y se fue el sol y había que ir a dormir. Prendíamos luces y pantallas azules que a esta glándula pineal que secreta, por ejemplo, la melatonina, que es el neurotransmisor que dice que es momento de dormir, era alterada. Entonces ya estamos alterando un ciclo natural. El sueño, que en esta materia, en la cronobiología, el ciclo de sueño y vigilia es más importante que el de comer. Porque si hablamos que nutrición es energía, el sueño es lo que más energía da. Podemos comer mal, como vemos que toda la sociedad, por lo menos de nuestro lado, lo hace. Pero aún así sostiene energía si respeta un poco el ciclo del sueño, si duerme sus 5, 6, 7 y algunos privilegiados 8 horas diarias. Sostiene la biología cierta vitalidad, medio que va avisando con fenómenos, que eso es la enfermedad, fenómenos que nos vamos alejando de ciertos ciclos. Pero sostiene la enfermedad, sostiene cierta vitalidad. También todos podemos traer en esta imaginación, en este imaginativo, alguna persona que por alguna razón, tal vez un trabajo nocturno, no duerme en el horario cronobiológico correcto de nuestra especie, que somos animales diurnos, por lo tanto tenemos que dormir de noche. Si esta persona duerme de día y está despierto de noche, veremos que inmediatamente carece de vitalidad y abre mucho más puertas a la enfermedad que comer tan mal. ¿Esa persona puede recuperar la salud? Por supuesto que sí. ¿Qué tiene que hacer? ¿Tomar pastillas? No. Recuperar el ciclo normal del sueño. O sea, volver al proceso natural. Con la comida pasa lo mismo. ¿Podemos recuperar la salud? Claro que sí. ¿Cuándo? Entendiendo el ciclo natural de comer.
Lo que vinieron estos dogmas de que el desayuno es lo más importante del día, que hay que comer a 3 horas, ahora salió otro del ayuno intermitente, que hay que comer 16 horas sí, u 8 no, o 24, o 22 y 2, hay para todos los gustos, pero nadie dice cuáles son las horas que sí hay que comer y cuáles son las horas que no hay que comer, tampoco te dicen cómo romper ese ayuno, salen dietas de modas de desintoxicación, detox, pero se limpian y terminan el día del último día del detox y al día siguiente ya están ensuciando de nuevo, o sea, no se toma conciencia. Hay un premio Nobel que dice que no es más limpio el que más Sino el que limpia, menos ensucia. sino el que menos ensucia. Ese es un concepto muy estudiado. Yo no necesito, no ensucio, no voy a necesitar limpiar. Y ahí entra, y podemos englosar con la segunda comida, con la segunda pregunta, ¿qué es comida y qué es alimento? Porque comida es lo que se puede comer, pero no necesariamente va a nutrir. Alimento es lo que nutre, y lo que nutre es lo que da energía. Y a veces comemos cosas que lejos de darme energía, me la resta, la quita, intoxica, acidifica. La acumulación de toxina es la enfermedad. Esto es muy viejo. Le dieron un premio Nobel a un médico alemán, a Otto Wilbur, en 1931. Su tesis, el título es todas las enfermedades tienen, básicamente, ¿no? Estoy parafraseando, todas las enfermedades tienen un único común denominador y es alimentación antifisiológica. Lo dijo en 1931, casi 100 años después. ¿Qué pasó con esa alimentación? Sigue siendo totalmente más antinatural. Comemos totalmente más antifisiológico. Por supuesto, estamos llenos de toxinas. Se come toxina, no se da paso a la limpieza del cuerpo. El cuerpo las acumula y dime dónde acumula la toxina el cuerpo, yo te diré cuál es el apellido de la enfermedad que le pusieron. Es un fenómeno que está diciendo que hay algo en nuestro ritmo natural, circadiano si lo quieren llamar, que está funcionando mal. El cuerpo con mucha nobleza avisa, hey, hay algo que no está bien. La acumulación de adipocitos, hablando biológicamente, o de unos kilitos de más, hablando coloquial y cotidianamente, es un fenómeno que está diciendo que, hey, ojo, tal vez estemos comiendo de más. Empieza a haber un reflujo gastroesofágico, esa acidificación que sube por la garganta, que empiece a haber una intolerancia a la insulina, que empecemos a tener hipertensión, que empecemos, y cada vez el fenómeno puede ser más grande, podemos terminar con diabetes, con cáncer, por supuesto, llega la muerte y creemos que es la mala suerte, la genética o lo que comí ayer. Y no vemos que es una consecuencia de no tomar conciencia y de no escuchar el cuerpo cuando nos avisó la primera vez con un susurro al oído muy, muy cariñoso. Que cuando no se escucha, habla. Y cuando no se escucha, grita. Y cuando no se escucha, nos pega una bofetada y a veces ya es demasiado tarde. El fenómeno de la enfermedad viene a decir que tomemos conciencia en dónde se está errando el camino. Lo decía Hipócrates, lo volvemos a nombrar, hace 2500 años atrás, cuando educaba en su escuela a los médicos que iban a salir con esta frase que es célebre. Antes de preguntar, antes de querer ayudar o de ofrecer ayuda o de brindar servicio a una persona que está enferma, hay que preguntarle si está dispuesto a renunciar a las causas por las cuales enfermó. No, no va a suceder. Si hay una persona que está enferma de los pulmones por fumar, lo primero que hay que preguntarle es si está dispuesto a dejar de fumar. Porque si quiere seguir fumando, pero quiere salud, no va a ocurrir. Tomando la pastilla que tome. Eso es lo que hace la gente, va a buscar la cura afuera. Y entraríamos con la tercera parte, que es la espiritual, poner la responsabilidad afuera. Y la espiritualidad es darse cuenta que la responsabilidad es mía. Soy consciente que me enfermo porque estoy haciendo algo fuera del orden natural y puedo darle respuesta. Entonces, abre muchas puertas, ¿no? De vuelta al Muchas. entendimiento. Muchas y estoy Básicamente, sufriendo porque no tienes tiempo y vamos a tener que hacer 2 o 3 entrevistas más. con mucho gusto, con mucho gusto. Igual Porque, nos podemos extender un poquito porque si está sucediendo así, lo podemos ir 10 ok, minutitos más y esperar ese tiempo. súper, súper. Porque me gustaría entrar un poquito. Yo sé que, a ver, igual no vamos a conseguir abarcar la parte del deporte porque tú eres
muy, muy, muy crack en el jiu-jitsu y a mí en algún momento me gustaría entrar en la parte del deporte, pero creo que como viene la conversación, me parece que igual podemos hacer otra entrevista en algún momento y centrarla más en los deportes de alto rendimiento, que creo que es un interés un poco relacionado pero separado también. Entonces igual podríamos hacer este apartado para toda la gente que ahora además el jiu-jitsu se ha convertido en el deporte del Uso de mundo moda. mundial. Está bien, cuando se ponen de moda cosas que están bien, a mí personalmente no me gusta, ¿eh? Yo no soy de jiu-jitsu, pero yo soy más de pilates, de yoga, de caminar hasta Santiago de Compostela con los perros, pero bueno, que me gusta ver cuando se pone de moda algo que por lo menos es sano y es bueno, ¿no? Entonces, no está mal. Entonces, dicho esto, para que la gente que está esperando deportes de alto rendimiento sepa que va a haber una aparte. Pero me gustaría, porque como has mencionado el tema de la espiritualidad, yo en un momento, bueno, esto a mí me mueve mucho el tema, ¿no? De más la parte espiritual, el tema de que la nutrición no es solo lo que comemos, sino un montón de cosas alrededor y de que esa espiritualidad de la que hablabas, pues no es pedir hacia afuera, sino buscar, ¿no? Buscar lo que ya hay, lo que ya está. Pero en tu libro mencionas muchas veces esta parte, ¿no? De, por ejemplo, a ver, voy a abrir así a lo loco porque tengo tantas... Mirar, voy a enseñar un poco, voy a enseñar un poco. Este es el libro de Bruno, que lo cogí hace un tiempito. Está bastante herido, pobre, está herido. O sea, no sé si se ve en la cámara, pero está herido. Está todo marcado. Mi cuñada me lo pilló ya 30 veces y no se lo presto. Está todo subrayado para que la gente vea, que la gente que me conoce sabe que yo hago esto mucho. Mira, he abierto aquí. Emociones del pasado. Piensa en tu mente consciente como amo de lo que sentirá tu cuerpo. Esto es una frase aleatoria, he abierto en cualquier sitio y he leído en mi subrayado, ¿vale? Todos los días estarás alimentando a tu cuerpo con emociones químicas que están asociadas a tu pasado. Cuando tus pensamientos y emociones que ya has memorizado hacen que te mantengas en el pasado, el cuerpo se vuelve una memoria. Estas cosas, igual cuando tú hablas de nutrición, yo te escucho, ¿no? Porque nos conocemos, te voy siguiendo y te voy escuchando. Cuando tú hablas de nutrición, de esto no se habla tanto. Y yo sé por experiencia propia y ajena que cuando comes limpio pasa una cosa que es que te vuelves realmente mucho más consciente. Me gustaría que me des tu opinión acerca del hecho de volverse mucho más consciente en un mundo que está, vamos a decir, complicado. A veces hace que la gente no pueda sostener esa conciencia y tenga que tapar todo esto con ensuciarse para poder tapar. Me gustaría saber cuáles son tus sentires, tu pensamiento acerca de esto, así como, bueno, tratar de no alargarnos mucho para que no te tengas que ir, pero a ver qué te parece. Claro. Acá entramos en el punto en donde todo empieza a entrelazarse, ¿no? De repente las emociones esas memorizadas tienen que ver con la crianza. Cuando un niño está con una emoción a flor de piel y de repente sin saber cómo enseñarle al niño, porque nosotros como adultos tampoco lo sabemos, no sabemos gestionar esa emoción, porque también no nos dieron las herramientas, vamos por el camino fácil, ¿no? Un niño se larga a llorar porque se golpeó algo, o está triste, o está angustiado, y para sacarlo rápido de la angustia a veces tomamos el camino fácil que es darle algo para que coma, ¿no? Estás triste, no te preocupes, vamos a tomar un helado, vamos a comer un chocolate, te traje una sorpresa. Ah, y el niño espera ya la sorpresa y hace un nexo emocional entre esa comida y esa emoción. En la vida de adulto nos sentimos tristes y estamos tan educados también por las películas y todos sabemos perfectamente qué hay que hacer cuando estamos tristes y casi deprimidos, ¿no? Encerrarnos en una casa, poner música triste y comer comida lo más autodestructiva posible. Eso es una educación.
Eso no lo hacemos porque sí. Eso no está en nuestra biología. Por supuesto que, aparte, esa comida que ya hicimos un nexo emocional, hablamos de las emociones memorizadas, también estamos hablando de un nexo adictivo, porque tapamos la emoción con una comida que está llena de sustancias que nos hacen adictos. Entonces tenemos que trabajarlo por la parte biológica adictiva y por la parte emocional memorizada. Es un trabajo, eso es tomar conciencia. Tomar conciencia, y cuando yo hablo de la conciencia en la nutrición, no hablo de ser un monje, no hablo de nutrirnos del rocío de la noche, de verano, y no, es simplemente es observar algo que antes no observaba. Y si de repente me estoy dando cuenta que tengo una emoción y estoy yendo compulsivamente a tapar esa emoción con una comida y me puedo dar cuenta, he tomado conciencia de algo. Si he tomado conciencia de eso, puedo cambiar. Es cambiar en este caso, no comerlo. Si no tapo la emoción con la comida, puedo observar directamente la emoción. Claro, cuando la tapo con comida, sigo. Y todo el mundo Pero tenemos ese perdona, discurso, ¿no? si, ¿Sí? si no la tapo con comida, tengo que gestionarla. Y gestionar es conocernos. Por eso te digo que nos podemos conocer a través del alimento. De la relación que tenemos con el alimento, que es muy fácil luego, porque invita a conocernos luego en las relaciones que tenemos con los otros aspectos de nuestra vida y con las otras personas con las cuales nos relacionamos. Solo que el otro contesta, porque también tiene su mambo. El plato de comida que está al frente de nosotros jamás nos va a discutir. Solamente es reflejo de lo que nosotros tenemos como conciencia. Entonces, cuando vayan a comer ahora y tengan al frente algo, van a saber si me nutre o no, si estoy comiendo por emoción o no, y va a reflejar esa conciencia que tengo. ¿Qué es la conciencia? La capacidad de observación de mí mismo. Que todo el mundo sabe qué hace bien y qué hace mal. Lo sabemos. Yo no tengo que venir acá a hablar de decir que la manzana es buena, el chocolate no tanto. Lo sabemos. Ahora, cada vez que tenemos un chocolate en la mano, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos para saber por qué estoy comiendo esto, que sé que me hace mal. Y acá es donde entra también la parte espiritual, porque algo espiritual y profundamente inherente también a nosotros es el amor propio. Hay que discutirlo, hay que desconstruir todo lo que se conoce en este mundillo de los gurúes y los chamanes que salen a hablar por hablar. No, yo voy a jugar, es un juicio, claro que es un juicio, pero del entendimiento, ¿ves? Me fui, pero voy a volver. Voy a traer con ella. Como diciendo, no voy a tocar eso, y lo terminé tocando, pero está. Esas guías sin poder dar respuestas, ¿no? Desconstruir el amor propio. Volvemos a eso. Estoy comiendo algo que sé que me hace mal y sé que adentro mío despertará procesos de putrefacción, de fermentación, acidificación y enfermedad, y aún así lo como. ¿Cómo puede ser que me ame si estoy comiendo algo que me hace mal? Y que sé que me hace mal. Por eso digo que hay que reconstruir este concepto del amor propio, que es espiritual. Espiritual, bueno, no es como el concepto de conciencia que hablábamos. De ser una persona espiritual no es alguien que se rapa el pelo, se viste de naranja y se convierte en un monje. Ser alguien espiritual es alguien que está nuevamente observando hacia adentro, ¿no? Con esa conciencia, con esa capacidad de observar un poquitito más. Son palabras muy usadas en esta New Age, ¿no? Con nutrición consciente, nutrición espiritual, pero la cosa se convierte realmente en conciencia y en espiritualidad cuando la puedo poner en mí y obtener respuestas, las respuestas que ya sabemos. Entonces vuelvo a insistir, todo esto ya lo sabemos, solo que hay que limpiar esos conectores para entender. ¿Y cómo se hace? Dando el primer paso, comiendo limpio. Lo decías anteriormente, si comemos limpio, podemos estar más sensibles ante ciertas cosas, por supuesto, porque esa comida que ensucia, esa acidificación y esas toxinas que se acumulan en nuestro cuerpo, entorpecen ciertos receptores de sensibilidad humana, ¿no? De serotonina, de un montón de, dar acá nombres de neurotransmisores y hormonas y bla, 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 que te hacen sentir bien. Y no la podemos ni siquiera secretar porque estamos totalmente intoxicados, engañados.
Tenemos más picos de dopamina desde la comida, desde la pornografía, por eso lo decía muy bien un filósofo, una filósofa, Beatriz Preciado, ¿no? Que vivimos en una sociedad fármaco-pornográfica, de picos de dopamina. Todo va hacia lo inmediato. Ya, ya, ya. Y eso tiene que ver también con la comida y eso tiene que ver también con la emoción. Y eso me aleja con la humanidad que somos, porque simplemente si nos concentramos en lo que somos, seres humanos, conectamos profundamente con esto. Y nadie nos lo tiene que enseñar, porque ya lo sabemos. Sí, además estaba pensando mientras hablabas que esta idea del placer inmediato, ¿no? Uy, no, no, estoy sufriendo, no quiero sufrir, no quiero sentir, no quiero ver esto, no quiero... no se entiende que después hay un beneficio detrás de ser más consciente, de estar más limpio. Y uno de los beneficios, ahora te voy a preguntar a ti, aunque sean muy evidentes, estar en forma, parecerte, verte bien físicamente, sentirte bien adentro, tener energía, no estar ahí luchando porque, ay, si es Navidad y engordo, y si es verano y engordo, y si es, ¿sabes? Es cuando empiezas a comer limpio, al menos en mi experiencia, el sentir es muchísimo más profundo. Dime si me equivoco, pero tanto el placer como las cosas que son un poco más complicadas se sienten de una manera quizás más, más profundamente, pero también se pueden resolver de una manera diferente. ¿Cuáles son los beneficios de ponerte a trabajar en ti mismo y en realmente conectar con la biología? Es mucho esfuerzo, es mucho esfuerzo. Y de pronto empiezo a sentir todo y todo me duele y todo me tal. Y comí bien una semana y después comí una barbacoa y me sentó fatal. No puede ser que me sienta fatal una barbacoa. ¿Sabes? Es como que siempre se ve la parte mala y no se ve el hecho de que cuando comes bien, pues los placeres son más placeres, las cosas que son más complicadas se, se pueden elevar para poder solucionarlas. Esto hablas un poco en el libro. No quiero hacer spoilers, pero no quiero hacer spoilers del libro, pero en el libro se habla un poco, ¿no? De dónde está el problema igual aquí abajo y tú empiezas a cambiar actitudes y cosas y si elevas tu conciencia, tu energía, entonces vas a encontrar la respuesta para resolver aquel problema que surgió más abajo. Esto lo dices tú, lo explicas maravillosamente bien en el libro y bueno, cuéntanos así como para cerrar. ¿En qué se beneficiaría una persona que dice, ay, yo quiero empezar a comer bien? Lo que decías es real, ¿no? Nunca la respuesta va a estar al mismo nivel del problema. No seguimos en el problema. A veces no entendemos la respuesta porque no entendemos el problema. La primera parte es entender en dónde está mi problema. Problema entre comillas, ¿no? Invitación a ser más consciente. Y ser consciente es invitación, diciéndolo de otra manera, a observar lo que no se observaba. Nada más. Eso es tomar conciencia como para volver a poner el puntito ahí y entender esto siguiente que vamos a decir. Cuando empezamos a comer limpio, aunque sea por moda, y esto lo tengo que advertir por si hay gente que por iniciativa propia lo hace, que es válido, ocurre al principio un momento de desintoxicación profunda. En el higienismo, ramas de higienismo lo llaman como crisis curativa, pero también cambiaron el nombre porque la palabra crisis a veces asusta y lo llamaron, no sé, proceso depurativo u otros eufemismos. Simplemente para saber que hay un momento en el que si empezamos a comer bien y la biología de repente, tal vez por primera vez en la vida, tiene la posibilidad oportuna de limpiar las toxinas acumuladas. Toxinas acumuladas en muchos órganos, en las articulaciones, en la sangre, en las arterias. Acumula hasta 2 a 3 kilos de materia fecal en el intestino. Acumula agua extracelular. Entonces a veces estamos más bien inundados y no musculosos como algunos creen, que se ven en un espejo
con ciertos músculos, pero es agua. O que la balanza dice que tiene un peso que quiere tener, pero es caca. Entonces, cuando empezamos a comer bien, el cuerpo empieza a limpiar toxinas. Esa limpieza de toxinas a veces es muy extenuante. Y se conoce como crisis porque lleva a un momento de pasarlo un poquitito mal. O por lo menos no como lo venía viviendo en el equilibrio de la enfermedad. Cuando limpio, va a invitar nuevamente a otra manera de entender las cosas que lleva una responsabilidad, a responder con habilidad. Eso es ser responsable. ¿Qué tan hábil soy en la respuesta del problema que yo mismo estoy viendo? De repente, cuando estoy limpio, si como algo nuevamente que no está en el índole de la limpieza, lo voy a sentir. Vuelvo a caer en una crisis. Voy a bajar para ordenar las ideas. Las personas comen de una manera como dice la sociedad que hay que comer. Y de repente, por una iniciativa, empiezan a comer bien. El cuerpo, la biología, empieza a limpiar. Y esa limpieza que empieza a sacar las toxinas acumuladas, la va a llevar por un montón de órganos a través de la sangre para que pueda llevarlo a los órganos de eliminación de toxinas y lo saque de nuestra biología. Mientras tanto, eso se va a sentir un poquitito mal. Ahí es donde la mayoría de la gente se asusta y dice, quiero comer bien, pero me siento peor. Porque no atravesaron esa crisis. Duele la cabeza, la panza, sale acné, cuadros diarreicos, fiebre y un montón de situaciones, de síntomas, porque se siente, el cuerpo lo siente, pero la mente nos engaña. Dice, esto está mal, quiero comer bien y me siento peor, vuelvo a comer como comía antes, ¿no? Como el alcohólico que se levanta y está temblando y toma un vaso de vino y deja de temblar. ¿Será que el alcohol lo está sanando? No, por supuesto que no. Vuelve al equilibrio de la toxicidad. Tiene que pasar un momento de abstinencia. Y más si estamos hablando de que muchas de las cosas que comemos son altamente adictivas. La harina es más adictiva que cualquier drogadura. La refinada es más adictiva que la heroína, la cocaína. Y se lo estamos dando a los niños desde los primeros momentos de vida. Claro que somos adictos, claro que vamos a pasar un momento de abstinencia. Ahora, cuando limpio nuestro cuerpo, volvemos a tomar conciencia de, ¿vuelvo a ensuciar o me mantengo limpio comiendo alimento? Y el alimento jamás se ensuciará. La comida sí, el comestible ensucia, la comida, el alimento no. Y es atravesar un umbral. Es atravesar un umbral. También es una definición poética. Un umbral es una puerta no necesariamente física que tiene como característica que tiene un pasaje de ida, pero jamás hay retorno. Una vez que atraviesas un umbral, no volverás al paradigma anterior, porque ocurren muchas cosas. Esas son las cosas que se invitan a que las experimente, porque hablarla la voy a nombrar a todas de todos modos, pero cuando se experimenta es mejor. Y por supuesto te sientes más liviano, sientes energía vital, vital, que esa es la clave, la vitalidad de la energía, para ponerla en situaciones, en otros expertices de la vida, tomas mejores decisiones, te sientes más seguro, la velocidad de la información viaja mucho más rápido, tienes una perspicacia mucho más atenta. Y un dicho que dice, el hambre agudiza el ingenio. Acá en Latinoamérica se ha tomado como que si estás muerto de hambre, vas a hacer cualquier cosa a través del ingenio para poder conseguir alimento. Esa es una manera carente de entenderlo. Pero realmente lo que quería decir eso es que entender el hambre, entender cuándo hay que comer y cuándo no, mi conciencia se abre. Por eso se hablan también de los ayunos prolongados, por eso Buda ayunó, Jesús ayunó, aquí en el Valle de la Náhuac se ayuna, en la India se ayuna, en China se ayuna, en Egipto se ayuna. Todas las civilizaciones ancestrales que tienen un profundo conocimiento de esto, al ayuno lo conocían, al hambre lo entendían, agudizaban su ingenio a través del entendimiento del alimento. Volver a conectar con él. Y van a suceder muchas cosas. ¿Te vuelves espiritual? Sí, tal vez, entendiendo esta espiritualidad, ¿no? Como el entendimiento de quién soy. Porque a veces, si no nos conocemos desde nuestra biología, desde la humanidad, ¿cómo vamos a entender la otra parte de nuestra definición como seres?
Esa sería más la parte espiritual. Pero si no lo entendemos solamente como humano y no comemos como humano, ¿cómo vamos a dar parte al entendimiento de quiénes somos como identidad? Alejándonos justamente de la identidad. O sea, ahí es escarbar mucho más profundo. ¿Qué invita a la alimentación limpia? A que se limpien todos esos conceptos. Nuevamente, para ir más adelante a darse la oportunidad de comer eso que antes comíamos y que creíamos que era rico, y como la biología ya está limpia y las papilas gustativas, parte de la biología, se limpiaron, descubrimos que ni siquiera era tan rico. A mí me pasa. A ver, ¿qué era esto que tanto me llama emocionalmente? Pero como mi biología está limpia y la como, ya la rechaza. Y ahí es donde me doy cuenta de que he atravesado un umbral, porque no volvería a comer. Porque incluso he tomado conciencia de deconstruir un concepto para armarlo mucho más humanamente, que es este amor propio. Porque como yo me amo, jamás comeré algo que me haga mal. Y ahí sí lo puedo, eso es darme servicio, eso es poder extenderlo al otro. Y no como terapeuta, coach, nutriólogo, sino simplemente tal vez como la información que le puedo pasar a nuestros niños, a nuestros hijos. Porque si lo amo, ¿por qué le voy a dar algo que lo enfermará? ¿Por qué le voy a dar algo que hará que se enferme, que se pudra dentro de él y que lo humanice? Y que luego en su vida de adulto tenga que estar como nosotros tratando de resolver esto. Eso es tomar conciencia tal vez, ¿no? Darle más la herramienta para que tenga una vida sana, que se conozca, pero primero hacerlo con nosotros. Entonces ocurren eso y muchas cosas más, que es lo que se invita a que lo puedan explorar. Pero que sucede, sucede. Eso es un hecho. Vale. Bueno, me encantaría preguntarte 20.000 millones de cosas más, pero sabemos que tenemos un tiempo limitado, así que haremos más entrevistas seguramente. Pero vamos a hacer una cosa que yo hago en estas entrevistas, que es como una especie de juego, ¿vale? Te lo explico. Primero te voy a decir 8 palabras, o bueno, una no es una palabra, sino una frase, digamos. Y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente de esas 8 cosillas que te voy a decir. Y luego son 10 preguntas que a priori parece que uno las puede contestar en plan como Miss Universo, ¿sabes? O Mister Universo en este caso, y en plan decir, yo aspiro a la paz mundial o así, cosas así, ¿no? O que una, por ejemplo, quizás me contestas, a mí me enfada la injusticia o cosas así. Y la idea en realidad de que contestes estas preguntas como un ser humano y sin pensar en, o sea, la injusticia nos molesta a todos. Yo si te pregunto lo que te molesta, igual estoy pensando en algo más cotidiano, más sencillo como para acercarte a la gente y que la gente vea que eres de verdad y que sientes y piensas cosas de verdad como todo el mundo, ¿no? Porque todo lo demás, bueno, todos. Yo me presento como eso, como un humano, no como un gurú que ya lo sabe y lo resolvió todo. Lejos de eso, así que más Exacto. humanamente no puedo responder. Este juego que lo hago a propósito, no lo hago siempre igual, lo hago con diferente dinámica, pero lo hago a propósito e insisto al invitado a que me dé esas respuestas más cotidianas y no estas que todos nos pensamos frente al espejo del baño si fuéramos Mister o Miss Universo o ganáramos un Oscar. Entonces, primero las 8 palabras y luego las 10 preguntas, que puedes extenderte poco o mucho, lo que quieras. Entonces, Vale. lo primero que se te venga a la mente, un lugar, La playa, siempre, playa, mar. mar. Por eso vives en México. La gente no lo sabe igual, ¿eh? Has nacido en Argentina, en la provincia de Tucumán, pero vives en México hace muchos años. ¿Cuántos años hace que vives en México? 15 años ya en México, 7 años en la gran ciudad de México y hace ya 5 en el mar, en Playa del Carmen, en el Caribe mexicano. Sí, yo vivo hace 25 años en España y también vivo en Barcelona, vivo muy cerca del mar, así que te apoyo en lo de la playa. Te apoyo en lo de la playa. Paz, Serenidad, certeza, confianza en uno. alcohol, Droga, amor,
Oso. Oso, fuerza, fuerza. Para los que no lo saben, a Bruno le llaman el oso. Yo me puedo imaginar por qué. Supongo que por el jiu-jitsu y supongo por el abrazo de oso y supongo también que tendrá que ver algo con el tamaño mini que tienes. Antes estaba mucho más grande, y ahí viene el apodo. Entonces, luego ya ajustando algunas cositas, que son todas las que hemos estado hablando, he quedado una estaca más abajo, una categoría más abajo de la lucha, pero sí, venía por ahí. Vale. Y entonces fuerza has dicho, ¿no? ¿Sí? Fruta. Nutrición, Amargo. sabor, Salud. vitalidad. Y ahora las preguntas. ¿Qué te da miedo? Eh, me da miedo de repente, eh, bueno, de esas cosas cotidianas, ¿no? Que bien mencionaba. Me da miedo eh, no, no llegar a fin de mes. Me da miedo las cuestiones eh, burocráticas, diplomáticas, dogmáticas, que no sé resolver del todo todavía. Entonces, eso me da miedo, entendiendo el miedo como algo que paraliza, ¿no? Entonces, quedo ahí a veces en todo esto burocrático. Por eso me gusta lo analógico más que lo digital y, la, la sensibilidad humana de ese miedo porque uno humanamente sabe si es o no es. En cambio, con estos pasos burocráticos a veces uno sabe que es, pero hay tantas trabas que termina no siendo, injustamente. ¿Cómo te imaginas tu vejez? Tal, en una playa, entrenando jiu-jitsu, hasta que me muera. Vital, sumamente vital, sumamente sano. Yo creo que la vejez es una etapa de la vida que llega y que estoy trabajando para aceptarla, ¿no? Y ¿No lo para aceptas? no, no es que no la acepto, no acepto cómo se vive la vejez ahora, ¿no? Que es como un momento de la vida ya triste, ¿no? Como un momento de la vida en donde muchas veces pasamos a ser carga de un otro, porque llegamos demasiado enfermos, demasiado pobre, porque todo se va en pastillas para esta enfermedad. Por eso digo que estoy trabajando en aceptar la vejez humana, la vejez sabia, la que ya te vas porque hiciste todo en tu vida, no queda nada por hacer. Entonces, sin arrepentimientos y sumamente, como te digo, vital, porque en todos los procesos de la vida humana hay vitalidad. Lo que pasa es que cuando no le entregamos a la vida lo que la vida pide en cada momento de la vida, cuando quedamos en esa vejez con tintes, con falta de algo, ¿no? Y creo que eso es una vejez totalmente deshumanizada. Yo voy a vivir una vejez humana y la vejez humana es simplemente una vejez vital. Y cuando me toque ir, me iré. Sí. El otro día miraba una foto, porque yo pienso mucho en esto, eh, y el otro día miraba una foto de un hombre de 80 y pico de años, muy atlético, se lo veía muy atlético y parecía muchísimo más joven y ponía 89 años y al lado había otra foto de un señor, lo típico en una residencia, en una silla de ruedas, con la mantita y así, que ponía también 89 años. Y pensaba en esta idea que se nos ha metido en la cabeza por un lado, de que la gente trabaja de cosas que no le gustan, se retira a una edad X y luego es como, bueno, ya está, ¿no? Y luego igual le quedan 20 años de vida que las vive en una decadencia total y absoluta. Y yo lo pienso mucho esto porque creo que, como los japoneses muchas veces dicen este ikegari, que se escucha de que si te mantienes activo y haciendo cosas que te gustan hasta el final de tus días, pues tienes una vejez muy humana, muy diferente a lo que nos han enseñado y lo que vemos alrededor en la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, cuando ahondas un poco, ves
que realmente haces cosas distintas y tienes un resultado distinto. Entonces, la idea esta de el señor con la silla de ruedas y la mantita y tal, piensas, bueno, pero para llegar a eso ha tenido que hacer una vida, ¿no? Es decir, ha tenido que ir ahí, directo. Y es difícil porque es el concepto que nos han metido de la vejez, ¿no? Entonces dices, uy, ¿esta es la vejez? Bueno, igual no es. No Yo, lo es, definitivamente no lo es. yo creo que no es, pero bueno. Pero, ¿Qué te hace reír? me hacen reír a las buenas compañías, las compañías sanas, esas que nutren, esas que no te fugan la energía, esas que llevan a la inocencia, ¿no? Hablando ya un poquitito de mí, mi personalidad, que tiene una coraza muy grande y que se aleja mucho de las cosas inocentes, por miedo a que lo hieran, termino a veces por sí encontrar esa inocencia y jugar con lo cotidiano, que ahí está la risa, ¿no? En las cosas del día a día. No es ir a un circo a que te cuenten miles de chistes. A veces conecto con esa partecita inocente y paso momentos muy alegres, muy diferentes a la felicidad. Y termino encontrando esa risa que termina nutriendo. Siempre vamos a decantar en esa palabra que a mí me ha calado y me ha atravesado mucho, ¿no? La risa nutre. Podemos hablar hasta biológicamente de ello, pero me hace reír cuando conecto con la inocencia. Las cosas inocentes me hacen reír. ¿Y qué te entristece? Esa coraza, esa coraza que me aleja justamente de esa La inocencia, tuya. ¿no? Ajá, que me aísla, yo por mi característica de la personalidad, que podríamos hablar luego de las personalidades también, ¿no? Pero esa personalidad a mí, desde la soberbia, a veces me termino aislando, haciendo la coraza mucho más gruesa y sin darme cuenta, por, por miedo a no encontrar esa inocencia, termino expresando el miedo a través de la tristeza. Porque la tristeza para mí no es nada más que el miedo mal expresado, ¿no? Y quedo en esa soberbia solo. La soledad a veces entristece, pero la soledad desde la soberbia, ¿no? La soledad que todo humano necesita, que es conectar con uno mismo, ¿no? Simplemente otra, ¿no? La soledad que es por el miedo y la soberbia. En mi caso. Sí, sí, te entiendo. Tu mayor virtud, según tú. Mi mayor virtud me la ha enseñado la marcialidad del deporte que me ha tocado practicar es la disciplina. Yo no soy un crack en el jiu-jitsu, ¿eh? Para nada, estoy lejos de serlo. Yo solamente soy una persona que todos los días, o la mayoría de los días, a la pregunta que me hago siempre de ¿iré a entrenar o no? Por disciplina, he respondido sí. Ya llevo 22 años arriba de un tatami y tiene sus consecuencias. No soy gran campeón, no soy un crack, simplemente soy una persona que desarrolla ciertas habilidades por tener la habilidad o la virtud de la disciplina, ¿no? Asimismo al estudiar y asimismo a hacer lo que hago. Si lo hago disciplinadamente. Eso está lejos de estos picos de dopaminas que hablábamos, ¿no? Que tiene que ver con el entusiasmo o ese primer empujoncito, ¿no? Que es cuando alguien está motivado. La motivación no tiene nada que ver con la disciplina, justamente la disciplina es sostener ese foco, ese norte, esa brújula, que tal vez la motivación te lo mostró. Pero yo siempre quise ser cinto negro, por ejemplo. Desde que empecé Jiu-Jitsu dije, yo quiero ser cinto negro. Llevo más de 8 años de cinto negro. Y cuando me lo dieron dije, acá no se termina. Pero he llegado por la disciplina, por entrenar 10 años seguidos. Ahora digo, ya llevo más de 20 años entrenándolo, la misma disciplina, y es lo que me enseñó justamente eso, ¿no? La disciplina, que creo que es mi virtud. ¿Y defecto? Perfecto, la soberbia, soberbia, ¿no? De repente, por acumular mucha información, por haber leído mucho, me convierto muy protector de dicho conocimiento y de repente cuando veo que hay alguien que sale a hablar de algo que yo considero que sé más y que aún desde mi soberbia y mi juicio
digo, esta persona está hablando erradamente de ese concepto, ¿no? Que pasa mucho en Internet, lo que hablábamos, ¿no? Muchas personas hablan de nutrición, muchas personas hablan de ayuno, muchas personas hablan de muchas cosas y no se leyeron ni el prólogo de un libro o no lo saben, y ahí sale mi juicio, ¿no? Y ahí sale mi soberbia. Entonces, mi mayor defecto es la soberbia y la crítica, un juicio, que después cuando decanta puedo como dirigirla a cosas más humanas que a mí me hacen ser más disciplinado, más estudioso y quedarme en mi nicho y mirar solamente mi camino. Pero hasta llegar a ese proceso he criticado mucho. Entonces mi mayor defecto es una crítica, a veces no tan constructiva, pero luego la termino haciendo constructiva hacia mí. Pero bueno, es eso, ¿no? A veces considero muy defensor del conocimiento, ¿no? Como que de repente, te voy a poner un ejemplo, si un cinto blanco de Jiu-Jitsu quiere abrir un dojo y dar clases, lo vería como una falta de respeto total a aquellos que hacen las cosas bien, según mi criterio, ¿no? Y hacer las cosas bien tal vez es ser disciplinado. Bueno, de nutrición, por ejemplo, hay mucha gente que sale a hablar de un día para el otro porque quiere hablar y dar curso y dar terapias y a veces lo veo como una falta de respeto, ¿no? Pero termina siendo un defecto porque me entristece, porque me lleva a la soberbia de aislarme, ¿no? Pero después salgo ya con la inocencia de decir, el sol sale para todos y solamente veo mi camino y ahí está. Y el camino de cada uno es de cada uno y todas estas cosas. Tengo que decir que comparto ese defecto, así que me voy a quedar calladita aquí. Pero cada camino es diferente y hay que aceptarlo. ¿M? Y así, tal ¿Qué, cual, qué tal te, cual. qué te enfada? No, de nuevo, no me Eh, digas que la injusticia. Dime algo cotidiano. bueno, personalidad que es muy de Robin Hood, sí, me enfada la injusticia. De hecho, esto que considero mi defecto, que es la crítica, viene por un enfado. A mí me enfada que falten en mi foro interno, según yo y mi criterio, que le falten el respeto no a mí, sino al conocimiento, por ejemplo, ¿no? Me parece injusto y eso me da mi personalidad que es iracunda, me enoja, eso que considero injusto, pero no la injusticia del hambre en el mundo que está, sino la injusticia de que sin prepararse salgan a hablar de cosas que ni siquiera lo tienen trabajado en ellos, ¿no? Que vuelvo a decir, es una crítica, o sea que lo que me enfada, lo que me enoja, está estrechamente relacionado con mi defecto, porque si te enoja es porque tu defecto está a flor de piel. Claro, exacto. Porque ahí como saltas, No ¿no? me... Te hace saltar. Exactamente. Cuando me descubro enojado es porque me descubro que estoy observando el mundo a través de los lentes de mi defecto, ¿no? Y no desde los lentes de la virtud. ¿Qué, voy a preguntarte esto, qué te da energía, pero no me refiero al sueño o el alimento, sino qué alimento sutil, voy a decir, te da energía o fuga, o sea, y fuga. Bien, el contacto con la naturaleza es algo que sí o sí estará en todos los días de mi vida. Un ratito. Yo voy a la playa aunque esté nublado, aunque esté lloviendo. Voy a ver un atardecer, esté donde esté, busco el sol, busco el pasto, busco la playa, busco la montaña, busco, ¿no? Yo a pesar de que estoy en el jiu-jitsu, que es esta lucha aparente contra un otro, también tiene mucho de parecido al camino por un sendero en una playa. Entonces, le equilibro mucho por ahí, ¿no? El sol me da mucha energía, constantemente. Lo habrás visto en el libro que hablo más del sol que de cualquier otra cosa. El sol me da mucha energía y los contactos sanos desde esa inocencia que hablaba desde el principio, ¿no? Y eso es muy viejo también, demasiado viejo. Hay un dicho totalmente antiguo que dice, si no encuentras médicos, que estos sean tu médico. Contacto con la naturaleza, alimentación moderada y conocimiento de tu propio foro interno, ¿no? Como que esa soledad te puede llevar a conocerte y a darte energía. Y yo encuentro ese foro interno y ese contacto conmigo en el contacto con la naturaleza. Y que te la saca totalmente.
¿Y qué me la saca totalmente? Ese enojo, el mirar esos lentes con esa virtud, la crítica que enjuicia, esto me fuga energía, lo noto, esa rumiación de pensamientos totales, ¿no? Inútiles, que no hacen bien a nadie y que, hablando biológicamente, me acidifican, ¿no? Claro. Y si me estoy acidificando, mi cuerpo está gastando energía en volverme a alcalinizar para sostenerme con vida. Y a veces es mi propio pensamiento que está haciendo que se fuguen esas energías. Por supuesto, a veces me fuga también la energía el querer controlar las cosas, ¿no? El querer Uh, tener el control de. Y claro, en la definición poética y racional e intelectual que la conozco a toda la teoría, que no tenemos el control de nada, es mi personalidad la que me lleva de repente a querer tenerlo. Cuando hablo de personalidad hablo del personaje, ¿no? Cuando me identifico con el personaje me identifico con el disfraz. Este que critica, este que es soberbio, que me lleva a la tristeza, al miedo a fin de cuentas y por lo tanto a la fuga de energía. Entonces eso me fuga la energía. Cuando conecto con estas cosas que que no, no. no la son simplemente lo antagónico, ¿no? Tu día perfecto. El día perfecto. Me armé mis días con rituales, ¿no? Rituales en el sentido de tener una manera de organizarme. A mí me gusta, me despierto sin despertador, ¿no? Barrer mi casa mientras barro mis ideas, es algo que hago, ¿no? Me levanto y agarro la escoba. Ya puse el agua para el mate, me da tiempo y lo puedo hacer, ver el amanecer, que vivo muy cerquita de la playa, sino tomar mi matecito, ordenado ya mi casa, empezar a trabajar. Me gusta trabajar en la mañana temprano. Una vez que terminé el trabajo, ir a entrenar, esto lo hago, volver de entrenar, nutrirme con frutas, con hambre real, ir a la playa, ir al contacto con la naturaleza, volver a la tarde a conectar con mi cuerpo en algún otro tipo de movimiento y a la noche cenar y descansar sin penas ni culpa porque le he entregado al día absolutamente todo. Yo cuando me voy a dormir, generalmente en el 98% de las veces me voy totalmente agotado, no tengo absolutamente ni un gramo más de energía porque al día le he entregado todo. Es como que el celular está en 1% de batería, bueno, así me voy a dormir yo, porque desde que me levanto hasta que me acuesto, entrego toda la energía que tengo. Y se va en eso, ¿no? Y juego con esto. Cuando me canso la mente de leer, de escribir, de trabajar, cansa mi mente cuando canso mi cuerpo. Me divierto en el jiu-jitsu. Para mí entrenar jiu-jitsu es superarme, es el trabajo de la disciplina, pero también es juntarme con mis amigos que comparten la misma visión y divertirme. Es como ir a jugar un partido de fútbol o que los niños vayan a un pelotero, no lo sé. Me siento un niño, entro al gimnasio, entro al tatami y me olvido de muchas cosas. Me olvido si es lunes, martes, miércoles, si llueve, si no llueve, si tengo deudas, si me pagaron o si no me pagaron. Es como un momento en el que estoy muy presente. Por eso también lo elijo conscientemente. Y cuando estoy presente, suceden muchas cosas también. Entonces, juego con eso, ¿no? Y una vez que se cansó mi cuerpo, que se vuelve a recuperar, vuelvo al trabajo intelectual, en donde vuelvo a cansar la mente, aterrizando las ideas de la mañana, y cuando ya la mente se vuelve a cansar, voy a darle el último desgaste al cuerpo oportuno, que es cuando ya es el mimo, ¿no? Ya en la lucha ocurren muchas cosas, y en el entrenamiento de la tarde hago como el alineado y balanceo, a veces tiro, a veces hago el trabajo de fuerza específico, y hago Mm, cositas así, como para que sea la frutillita, la fresita de este postre del día y del movimiento, del contacto claro. con mi cuerpo y de hacerme consciente con mi biología, y luego volver a cenar, alimento, y conciliar el sueño eh, nutrido, nutrido y habiendo entregado todo, ¿no? Sabiendo que es eso, un día menos, un día más, un día menos. Sí. Y la última. Y no menos importante. ¿Qué es el amor para ti? El amor, sí, qué pregunta. Eh, Me no lo acomodo, tengo me acomodo además cuando hago esta pregunta yo. claro, sí. El amor es
todo lo contrario a lo que hago cuando estoy mirando el mundo con mis defectos, ¿no? El amor es no enjuiciar, el amor es respetar. Y como siempre hay que darse el servicio a uno primero antes de darlo afuera, porque hay una frase muy bonita y muy cierta y muy desgastada de tanto nombrarla, tal vez sin ponerlo en práctica, y puedo caer yo dentro de esa misma bolsa de que nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces a veces yo enjuicio porque me enjuicio, a veces yo critico porque me critico. Entonces volvemos siempre hacia adentro. Yo creo que el amor empieza primero por el propio, y el amor sería eso, ¿no? Respetarse, tal vez en los procesos, respetarse en lo que está sucediendo, sin crítica y sin juicio. Entonces, y eso lo terminé de aprender en estos momentos, ¿no? Hace poquito. Entender en el sentido de poder ir asimilándolo un poco más en mi vida. Porque en la teoría siempre está, todos lo sabemos, escrito en todos los libros, y se viene hablando de esto hace mucho. Pero sentirlo en carne propia, esto de no me voy a enjuiciar, me voy a respetar, así puedo extenderlo al otro, a los otros, a la vida en sí, el no juicio, no culpa, y tal vez así podemos entender eso que es amor, ¿no? Y ahí lo dejaría, porque, porque es navegar por aguas muy revoltosas y nada, puedo irme por muchos lados también, pero creo que sería, para dejarlo aterrizadito, sería eso, ¿no? Amor es no juicio y respeto. Bien. Cuéntale a la gente dónde y cómo te puede encontrar, aunque quedará escrito en la descripción, pero y para qué, es decir, evidentemente haces consultas, bueno, trabajas de muchas maneras distintas, cuenta un poco dónde y cómo te pueden encontrar. Bien. Las redes sociales que están tan de moda ahora y que son parte de las que no termino de entender porque soy muy analógico, solo utilizo una, que es el Instagram. El que llamo personal, que no lo es, porque siempre estoy compartiendo reflexiones e ideas, y que es Bruno-el oso. Y después tengo otro, un poco más profesional, que termina siendo lo mismo, que lo tengo un poco más olvidado, que es Nutrición Artesana, que es el nombre que en algún momento decidí para darle a esta identidad o a este criterio de entender la alimentación, la nutrición, la energía, ¿no? Como algo artesanal. El artesano hace cosas con la mano y nunca repite dos veces el mismo proceso, ¿no? Y el artesana. Entonces juego con eso, ¿no? Un artesano, que es la nutrición. En esos dos Instagram me pueden encontrar, si me escriben, contesto yo personalmente. Y otro modo de comunicar, porque si hay que definirse en algo, no me definiría en nada más que comunicador de ideas útiles, de ideas honestas, que en un principio tenía mucho conflicto en querer compartirlas, hasta que escuché por ahí que justamente esto, ¿no? Que decían, si encuentras que las ideas que quieres compartir realmente son útiles y si son honestas, no tengas miedo en hacerlo, ¿no? Entonces yo solamente las comparto. Las ideas están ahí. Y ahora comparto también ideas en ese libro que ahí tienes en la mano, que te habrás dado cuenta que solamente son eh, eh, puestas en la mesa varias ideas que a mí me ayudaron mucho, ¿no? Entonces, en Instagram podemos pedir información, pueden pedir información para ese seguimiento que hago de un mes, de 30 días, en donde se va trabajando y se va dialogando un montón de cosas hasta bajar todas las herramientas para que confíen en esta intuición de saber comer. Yo garantizo no dependencia con el nutriólogo, no dependencia con el terapeuta. Termina eso y termina, y si quieren volver a contratar 33 días, hablaremos de lo mismo, porque las herramientas serán las mismas. Y el libro está ahí para indagar ideas, ¿no? Vuelvo a la idea que me está dando vuelta ahora, de que a pesar de que tengo que dar a conocer esta información, lo importante va por abajo, ¿no? Bajo radar. No va todo en las redes sociales, como lo aconsejan los community managers y todos los que saben de esto. No lo sé hacer y no lo aprenderé. No es que estoy negado, pero ya me acepto que no es mi camino. Así que mi camino va más por abajo, más del discurso uno a uno, del diálogo analógico.
Entonces, eso es lo que comparto. Y ahí me encontrarán en esas redes sociales. Vuelvo a repetir, Bruno-Eloso y Nutrición Artesana. Además, haces consulta obviamente presencial y seguramente online. Aquí estamos del otro lado del charco, así que hay mucha gente que te podrá contactar igualmente porque haces consulta online. El libro se llama La voz del encierro y se puede conseguir, bueno, yo lo conseguí en En, Amazon España y supongo que en los Amazon de y en Latinoamérica también está. Amazon.es, en Amazon.com, que es el de Estados Unidos para todo Estados Unidos y también para América, en Amazon.es para España y Europa. Y sí, ahí está, ¿no? Es una plataforma realmente muy útil, a pesar de que estoy negado, no negado, que no estoy muy amigable ante ellos, sí es una herramienta, porque hizo que ese libro que un día escribí y me atreví a publicar, ahí lo tengas en tus manos, ¿no? Y fue esa herramienta que hizo posible que suceda. Así que ahí está, y vendrán otros también. Sí, Eso ya está decidido también. esperamos que sí. Bruno Antonieta, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esperamos que haya una segunda o una tercera parte porque nos han quedado un montón de temas y seguramente me lo van a pedir. Así que nada, muchas gracias por tu tiempo, gracias por extenderte según lo pactado, porque al final no paramos. Así que muchas gracias. A ti, muchas gracias. Y que vengan esas entrevistas. Chau, chau.